Muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarles, qué gusto es que podamos estar juntos nuevamente en esta sesión número 6 de Hablemos de Biblia. Han pasado ya muchas semanas, hemos estado hablando de temas muy interesantes y hoy no es la excepción. Y más allá de eso, hoy tenemos un invitado de lujo, como todos los que han estado en nuestras sesiones anteriores, y claramente hoy tampoco va a ser la excepción. Hoy vamos a estar conversando de el siguiente tema. ¿Cantamos o adoramos? Hablemos de música, de músicos y adoración. Es para mí un honor, un privilegio que usted pueda estar acá conectados con nosotros. Ojalá que podamos aprender bastante en este espacio, pero también es un privilegio para mí presentar al expositor de hoy. Es alguien de nuestra casa, es Bernal Mena. Si usted tal vez no lo conoce, usted ahorita va a ver quién es él. Él es el líder de alabanza de nuestra congregación. Y más allá de eso, es un hombre que ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. Ama a su esposa y ahora a su hijita. Su familia se está expandiendo y es un placer de verdad que pueda estar aquí, que podamos conversar. Ojalá que usted no se vaya, se quede hasta el final porque tenemos unas preguntas importantísimas. Si usted tiene preguntas en cuanto a temas de alabanza, de adoración, por favor, escríbalas y al final vamos a estar leyendo. Me puede escribir a mí personalmente, los vamos a leer de forma anónima también. Entonces usted no se lo puede perder. Así que muy buenas noches, Bernital. Todo este espacio, los próximos minutos es para usted. Luego vamos a estar viendo una parte de preguntas. Muy buenas noches y bendiciones a todos. Buenas noches, Anita, muchas gracias. De verdad, para mí es un grandísimo privilegio estar con ustedes. Le doy gracias a Dios porque primeramente todas estas sesiones han sido de mucha bendición para mí. Trataba de no perderme ninguna. Y bueno, he agradecido con Dios por la oportunidad que me dan de poder ser también uno de los invitados para la gloria de Dios. Saludos para todos los que se están conectando ahí a través del Facebook, amigos, conocidos y tal vez muchas personas también que nos acompañan por primera vez a estas sesiones de aprendizaje y hablemos de la palabra de Dios. Gracias a Dios que podemos tener la oportunidad de usar estas plataformas siempre para compartir su palabra y edificarnos a través de ella. Hoy hablando del tema, un tema muy interesante, un tema que para mí es pues apasionante, ¿verdad? Ya son algunos añitos de estar en la iglesia y particularmente, bueno, Anita ha sido una de las personas con las que he compartido desde que empezamos el ministerio, desde que empezamos en realidad en los caminos del Señor, prácticamente ha sido como una hermana, ¿verdad? Una hermana en la fe. Y hoy vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Cantamos o adoramos? Y yo creo que para hablar mejor de ello les voy a compartir esta presentación donde vamos a tratar de definir primeramente estos dos verbos que muchas veces se confunden, ¿verdad? Que muchas veces lo utilizamos como sinónimos, pero que a través de esta enseñanza vamos a darnos cuenta que son dos cosas muy diferentes y realmente vamos a poder determinar qué es lo que estamos haciendo cada vez que abrimos nuestra boca para cantar al Señor, para alabar al Señor. Tenemos que hacer una diferencia entre estas dos acciones. Y me gustaría comenzar definiendo la palabra cantar. Si nos vamos al diccionario, nos damos cuenta que la palabra cantar es formar con la voz sonidos melodiosos, ¿verdad? Y variados que siguen una melodía. En este sentido, podemos decir que
que cada vez que nosotros abrimos nuestra boca y de alguna u otra manera seguimos un ritmo, una melodía, formamos frases que tienen sentido, podemos decir que estamos cantando. Incluso muchas veces cuando estamos en las situaciones menos pensadas, abrimos nuestra boca y pronunciamos palabras con tal vez algún ritmo y podríamos decir que también estamos cantando. Si nos vamos a la definición absoluta del verbo, ¿verdad? Incluso si nosotros tampoco mencionamos palabras y hacemos sonidos con nuestra boca, pero que tienen una melodía, una armonía, también podemos decir que estamos cantando. Entonces, prácticamente, la palabra cantar es un término muy amplio, ¿verdad? Que abarca infinidad de acciones que podemos realizar con nuestra voz. También podemos decir que no solamente los seres humanos cantan, pues también los animales producen sonidos. Un ejemplo muy práctico es el cantar de las aves, ¿verdad? Que aunque no pronuncian palabras en un idioma entendible, sí generan sonidos con una melodía y con una armonía. Y entonces podemos decir que las aves y muchos animales también cantan. Ahora, si nos vamos a la definición de la palabra adorar, nos vamos a dar cuenta que la adoración o la acción de adorar va mucho más profundo que solamente cantar. Es decir, que como lo vimos ahora, cantar abarca una multiplicidad de significados, una multiplicidad de acciones y hay muchas maneras de realizarlo. Pero si nos vamos al término adorar, adoración, es importante que nos enfoquemos a qué dice la Biblia acerca de la adoración. Y yo creo que ese es el punto más importante, ¿verdad? De estas sesiones de Hablemos de Biblia, es qué nos dice la Biblia acerca de adorar. Y vamos a ir a la raíz de la palabra. Dice acá que adorar es una palabra que encontramos en el Antiguo Testamento del hebreo chaya, que significa rendirse, postrarse o inclinarse. Si nos vamos a la definición literal de adorar, tiene que ver con tomar una posición, ¿verdad? Una posición de rendición delante de alguien y particularmente el acto de rendir el corazón a Dios en una actitud de humildad y obediencia. También hay un dato muy interesante que en el Antiguo Testamento la palabra adorar aparece muchas veces, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a todo un ritual de adoración. Y eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, cómo era que el pueblo de Israel adoraba a su Dios. Y vamos a ir a lo largo del tiempo cómo este término ha evolucionado hasta nuestros días con la evolución también de la música, que es uno de los temas que hoy vamos a tratar. También vemos que en el Nuevo Testamento aparece la palabra adorar de una raíz del griego llamada proskuneo, de la cual la primera parte pros significa hacia y cuneo significa besar. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición de esta palabra, tiene que ver con el acto de besar la mano en señal de respeto y amor por un amo o señor. Y vemos que esta es una costumbre que tenían también dentro del pueblo, besar la mano del amo. Recuerden que para los tiempos bíblicos era muy común que una persona sirviera a un señor, tuviera un amo. Un amo podía tener varios sirvientes. Y una de las formas más comunes de demostrar reverencia, respeto hacia ese amo era besando su mano. Era como un acto casi sublime de respeto y en señal de que la persona a la que se le besaba la mano era una persona de mucha importancia. En este sentido, el término adorar
en el Nuevo Testamento tiene que ver con esa acción de respeto, de amor, de un profundo cariño hacia la persona hacia la que se está adorando. En este sentido, toma la palabra de Dios, nos está enseñando que el término adorar a Dios tiene que ver con esa señal, no solamente de rendir nuestro corazón, sino también de que el Dios al que estamos adorando es un Dios que merece nuestro respeto, nuestro amor, nuestro cariño. Y ahí surge la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué adoramos? ¿Qué es lo que mueve el corazón del hombre a adorar a Dios? Y nos dice acá que una de las razones por la cual adoramos a Dios, y es una de muchas, pero es la más importante, es porque Él nos hizo y porque somos su propiedad. Y eso es algo maravilloso, porque siempre que nosotros nos hagamos la pregunta, bueno, ¿por qué hoy voy a adorar a Dios? ¿Cuál es el motivo de mi adoración el día de hoy? Creo que lo mejor que podemos hacer para poder responder esa pregunta es ir al espejo y ver el reflejo a través del cual está mostrando la obra de Dios. Y yo creo que eso ya es un motivo de adoración. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, somos suyos, somos de su propiedad, hemos sido creados por Él y hemos sido creados con el propósito de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él es bueno y Él se merece nuestra máxima adoración. Si nos vamos al Salmo 100, nos dice en Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, dice acá, con acción de gracias. Gracias porque somos su propiedad. Gracias porque Él nos hizo. Entrad por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Y esta es la manera en que nosotros tenemos que entrar ante la presencia de Dios, con alabanzas, con gozo, con cánticos que exalten su nombre. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, esa acción de levantar cánticos al nombre de Jehová, de declarar sus maravillas. Y qué mayor maravilla que nosotros estar ahorita conectados en este lugar, escuchando su palabra, pues, que podemos utilizar nuestros oídos, nuestra vista, todo lo que somos, todo lo que Él ha hecho en nosotros, ya es un motivo para adorarle, para exaltar su nombre, para darle gracias. Por eso dice este texto, que entremos con acción de gracias por lo maravilloso que Él es, por lo lindo que Él hace, por las cosas lindas que Él hace todos los días. Ahora, es importante definir bíblicamente la verdadera adoración. ¿Cómo es que a Dios le gusta que le adoremos? ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento de nuestra vida caigamos en el error, como lo vimos al principio, que pensemos que solamente por cantar bien, ya estoy adorando. Y lo vimos al principio, no son sinónimos. Hay una gran diferencia entre cantar y adorar. El cantar simplemente es, podríamos decirlo, de los labios hacia afuera. En cambio, la adoración nace de lo profundo del corazón. Va mucho más allá de un canto, va mucho más allá de emitir sonidos con nuestra boca. Es algo más profundo y tiene que ver con una relación íntima con Dios. Y para entender mejor esto, qué mejor que preguntarle al Señor Jesucristo, ¿cómo es que tenemos que adorar? Y a través de la palabra de Dios, podemos encontrar en Juan 4:20 aquel momento especial en que Jesús se encontró con aquella mujer, ¿verdad? En la fuente, aquella samaritana,
Y Jesús le explica a ella con detalle cómo es que debemos adorar a Dios. Porque este pueblo creía que adoraba a Dios, pero Jesús le mostró, le reveló cuál era la manera correcta en que debemos adorar a nuestro Dios. Y vamos a ir al texto. Dice así: aquella mujer le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís, hablando de los judíos, hablando del pueblo judío, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahí encontramos que había una discrepancia entre lo que aquella mujer definía como adoración, decía que era en ese monte, en Samaria, y el criterio que los judíos tenían de dónde debían adorar, en Jerusalén. Y dice acá, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está diciendo a aquella mujer: no es en un lugar físico donde debes adorar. Y ahora más adelante vamos a ver entonces dónde es que se debe de adorar. Si no es en un monte, si no es en el otro, si no es donde decían los judíos, si no es donde decían los samaritanos, entonces ¿a dónde? Y le dice Jesús: vosotros adoráis lo que no sabéis. Segundo punto, muchas veces adoramos sin conocer a quién estamos adorando. Luego dice: nosotros adoramos lo que sabemos, refiriéndose al pueblo judío, que era el que conocía al Dios verdadero, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, refiriéndose a este tiempo en que estamos viviendo, y ahora es cuando los verdaderos, y aquí es donde él recalca esta frase, los verdaderos adoradores. Y es de lo que hoy queremos hablar. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es la manera correcta de adorar a Dios? Donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y acá Jesús sigue describiendo cómo es que debemos adorar y cuál es la forma correcta de adorar. Y dice que Dios es espíritu. Por eso es que él recalca que la adoración tiene que ser en espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la forma correcta de adorar, quiero enfocarla en estos 4 puntos que se desprenden del texto que hemos leído, donde dice: ¿dónde? Aquella mujer decía que era en el monte. Jesús decía que no era ahí, ni tampoco en Jerusalén, en el monte en Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la adoración no tiene que ver con un lugar físico. Yo puedo adorar estando aquí en mi casa en este momento, simplemente entablando una relación con Dios, dándole a Él la adoración que Él merece, rindiéndole por medio de mi corazón toda la exaltación que Él merece. Solamente el hecho, como lo vimos en la definición de adorar, solamente el hecho de rendir mi corazón ya es un acto de adoración a Dios. Puede que yo ni siquiera pronuncie una sola palabra, pero si mi corazón está rendido ante Él, estoy adorando a Dios. Y ahora más adelante vamos a ver también formas en que podemos adorar a Dios, que no tiene que ver necesariamente con la música o necesariamente con un canto. Entonces, no es en un lugar físico. La adoración nace de lo profundo de tu corazón. Ahí es donde nace la adoración. No es con la boca, es en tu corazón. Es a través de tu espíritu. Cuando se conecta con el espíritu de Dios, estás adorando a Dios. El segundo punto importante es a quién debemos de adorar. Porque
aquella mujer decía que ellos adoraban a Dios, pero Jesús le dijo, ustedes adoran a quien ustedes no conocen. ¿Qué quiere decir? Que Jesús le estaba mostrando que ha manifestado en ese momento a través de él era a quien debía de adorar. Recuerden que Jesús, cuando él se proclamaba hijo de Dios, él decía que él era el hijo de Dios. Él nunca ocultó esa identidad que él tenía y por eso le generó tantos problemas. ¿Por qué? Porque la gente creía que adoraba a Dios. Los fariseos creían que ellos adoraban a Dios porque practicaban un ritual religioso, pero ellos no estaban adorando a Dios. Entonces, ni los judíos en ese tiempo estaban adorando a Dios, ni los samaritanos tampoco. Pero era necesario que Jesús se revelara a la humanidad para poder entender al Dios verdadero. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas y Él se revela a nosotros, es entonces cuando nosotros podemos adorar verdaderamente. Pero es solamente cuando Dios se revela a nuestras vidas a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo que nosotros vamos a llegar a un nivel de adoración. Eso implica que si yo quiero adorar a Dios, tengo que conocerle, tengo que buscarle. Y es un proceso que dura toda la vida. Porque recuerden que nunca vamos a terminar de conocer a Dios. El ser humano en sus limitaciones, en nuestras limitaciones, nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Por lo tanto, la adoración es una búsqueda constante y todos los días se va perfeccionando. Conforme vamos conociendo más a Dios, nuestro nivel de adoración puede ser mayor. La tercera pregunta que queremos contestar en esta noche es, ¿cuándo debemos de adorar? Y Jesús le dijo, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y él usó un término de tiempo, ahora. ¿Cuándo es que debemos adorar? Ahora. Puede ser que tu vida esté en el nivel más alto. Adora a Dios. Pero puede ser que en este momento, ahora, estés pasando por el desierto más difícil de tu vida. Y Dios lo que te está diciendo es que adores ahora. Es decir, no tiene que ver la adoración con una circunstancia. El tiempo para adorar no es cuando todo está bien. Y el tiempo para adorar tampoco es cuando todo está mal. La adoración tiene que ser constante, de todos los días. Cada momento, cada segundo de nuestra vida puede ser una adoración a Dios. Nuestra vida entera, nuestra forma de vivir, es una manera de adorar a Dios. La cuarta pregunta que vamos a responder en esta noche es el cómo debo de adorar a Dios. Ya hablamos del dónde, que nace en tu corazón, de a quién es a Dios, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que adoramos a Él. El cuándo es en todo tiempo adoremos al Señor, en todo momento, ante toda circunstancia. Tiene que brotar en lo profundo de nuestro corazón una adoración, una exaltación al Rey. El cómo, y Jesús lo definió muy claramente, es una adoración en espíritu y en verdad. Es cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios que empieza a brotar la verdadera adoración. Puede ser que tú estés cantando y de tu boca estén brotando cánticos muy hermosos, pero si tu corazón no está conectado, si tu espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios, entonces son solo palabras, son solo sonidos, es solo un canto. Puede ser que esté hablando las palabras más extraordinarias que puedan salir de la boca del hombre, pero si tu corazón, si tu espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios, entonces esa adoración es vacía. Podríamos decir, no es adoración.
son simplemente palabras. Por eso la adoración tiene que ser también verdadera, de un corazón auténtico. Lo peor que nosotros podemos hacer muchas veces es creer que podemos engañar a Dios cuando Dios conoce nuestro corazón más que cualquier otra cosa. Nadie más conoce mejor el corazón del hombre que nuestro Dios, porque Él nos ha creado. Y como lo vimos ahora en el Salmo, que somos de su propiedad, somos suyos, Él nos hizo, Él nos conoce mejor que nadie. Y Él sabe cuando nuestro corazón está afligido y de nuestra boca nace un clamor. Y Él escucha ese clamor. Estamos brotando una adoración verdadera hacia Dios, aunque sea una adoración que esté diciendo, Señor, te necesito, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu dirección. Estás adorando a Dios porque estás entablando una relación íntima con Él. Estás rindiendo tu corazón a Él. Eso es adorar. Y hay algo muy interesante, porque muchas veces me han preguntado y muchas veces nos hemos hecho la pregunta, y sé que también ahí se han conectado también algunos muchachos que están dentro del ministerio musical y que constantemente están surgiendo preguntas en nuestro corazón. Y quiero darles un consejo. Si tal vez tú estás dentro de un ministerio de alabanza y dices, yo quisiera que Dios me use de una manera extraordinaria, yo quisiera que cuando yo esté en el altar adorando a Dios, cuando yo esté dirigiendo la alabanza, la adoración, cuando esté en mi casa, quiero que cuando yo adore realmente pueda conmover el corazón de Dios. La mejor manera que podemos tener para adorar a Dios es a través de su palabra, porque su palabra es la que nos revela la identidad de Dios, los atributos de Dios. Y cuando nosotros conocemos los atributos de Dios es cuando podemos exaltarle. Cuando hemos experimentado el amor de Dios, entonces podemos cantar y exaltar el amor de Dios. Cuando somos testigos de su justicia, cuando cada vez que salimos a la calle volvemos a nuestra casa y entendemos que la cobertura de Dios está sobre nosotros, entonces podemos adorarle y de nuestra boca puede salir un cántico nuevo diciéndole, Señor, gracias por tu cobertura, gracias por tu protección, gracias porque no me has fallado, y estás adorando a Dios a través de tus palabras y a través de su palabra. Creo que la mejor manera en que podemos adorar a Dios es cuando nos metemos en la intimidad de su palabra y conocemos a ese Dios verdadero. Y acá quiero hacer una distinción, y es algo que hemos venido hablando, y vamos a tener dos categorías, si podemos llamarlo de alguna manera. Una adoración religiosa y una adoración espiritual. ¿Es posible adorar a Dios sin ser espirituales? Bueno, sí es posible. Dice acá que la adoración religiosa es similar a la adoración que practicaban los judíos, que estaba relacionada con seguir un ritual. Y los judíos tenían muchos rituales para adorar a Dios. Usaban muchos elementos, muchos instrumentos y seguían un orden específico. Y cuando ellos lograban introducirse, digamos, en ese marco de adoración que se había establecido de manera religiosa, cuando ese marco se cumplía, entonces ellos creían que estaban adorando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido religiosos y hemos creído que por seguir un orden estamos adorando a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho un esfuerzo por tratar de encuadrar la adoración en una lista de canciones? Y le hablo también a los músicos, a los directores de alabanza, que cuadran una lista de canciones, un repertorio, y lo importante es ir de principio a fin, ojalá de manera perfecta, siguiendo ese orden, y entonces pensamos que lo hicimos bien, porque mantuvimos el orden, porque todo salió bien, porque nadie desafinó.
pero en realidad eso dista mucho de una verdadera adoración espiritual. Es importante el orden, es importante la excelencia en los talentos, en los dones, la excelencia musical, y eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿verdad? No quiero tirar todo de un solo. Pero dice acá que Jesús le dijo a los judíos en Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Ellos estaban cantando, pero no estaban adorando. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Porque su boca estaba llena de cánticos y decían cosas bonitas acerca de Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque dice acá que enseñaban doctrinas, mandamientos hechos por el hombre. ¿Y cuántas veces hemos cometido el error de pensar que solamente porque de nuestra voz nos salen notas muy finas, pensamos que nuestra adoración no funciona? ¿Cuántas veces hemos menospreciado tal vez personas que no tienen absolutamente el talento de cantar y decimos, no, es que esa adoración no funciona? Y no es así. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración nace de un corazón auténtico, un corazón necesitado de Dios, un corazón que reconoce que Dios es el que nos da todas las cosas. Y vamos a ir a lo profundo de la adoración espiritual, que es la que nace no solamente de un corazón gozoso y agradecido, sino también de un corazón que puede estar siendo probado en este momento. Me gustaría leer este salmo porque vemos acá a David adorando a Dios y le dice a Dios, bendice alma mía a Jehová. Y no necesariamente David estaba pasando por el mejor momento de su vida, pero él estaba bendiciendo a Dios por lo que estaba pasando. Bendice todo mi ser su santo nombre, porque la adoración tiene que ser completa y siempre tiene que ser exaltando el nombre de Dios. Y muchas veces eso es un término muy importante, porque la verdadera adoración es la que exalta el nombre de nuestro Dios. Bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. No olvidemos todo lo que Dios ha hecho. Él es quien perdona tus iniquidades. Qué bendición tan grande es saber que nuestros pecados han sido limpiados, han sido purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los mayores motivos de nuestra adoración. La bendición de ser salvos. Dice que Él es el que sana nuestras dolencias. Y más adelante vamos a ver lo lindo que es adorar a Dios y que a través, en ese tiempo especial de adoración, Dios puede hacer cosas maravillosas, incluso sanidades. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Vea todos los motivos por el cual podemos adorar a Dios y que nuestro corazón esté constantemente adorando a Dios. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todos los beneficios que tenemos de tener un Dios tan grande y que merece nuestra adoración. Y yo creo que no queda ni la menor duda de que Él es digno de que le adoremos, de que le exaltemos, de que le honremos, de que le demos toda la gloria y toda la honra, porque Él la merece. Vean qué interesante esto que vamos a hablar ahora acerca de la música. Si nos damos cuenta, vean que casi no hemos hablado de música, a pesar de que es uno de los temas. ¿Por qué? Porque la música es una de las maneras en que podemos adorar a Dios. Una de muchas, pueden haber un montón.
Y yo ahí hago una lista de medios o instrumentos por los cuales podemos adorar a Dios. Y no necesariamente es a través de la música, pero también vamos a hablar de música. Dice que la música no es el instrumento exclusivo para adorar a Dios. Hay muchas formas de alabar su nombre, dice el salmista. Por ejemplo, nuestra obediencia es una forma de adorar a Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra, honramos su nombre, estamos adorando a Dios. Vean qué interesante el segundo punto. El amor al prójimo es una manera en que podemos adorar a Dios. Por eso cuando nosotros estamos en esta búsqueda, este proceso de perfeccionar nuestra adoración, el trato hacia los demás siempre va a ser un punto muy importante. Y eso es algo que yo siempre le he recalcado a los muchachos con los que trabajamos en labranza, con los músicos, con los cantores. Siempre mantener una buena relación de amor y de misericordia hacia el prójimo. Y esa siempre ha sido una de las banderas en las cuales he querido levantar en el ministerio de alabanza, labranza worship, que es siempre expresar nuestro amor hacia las personas. Porque ese es un acto de adoración. ¿Cómo podría yo subirme a un altar a cantar, a tocar un instrumento, si antes no le he dado amor a mis hermanos? Eso no es posible, eso no, simplemente no calza. Primero tiene que haber ese amor hacia Dios y cómo ese amor de Dios tiene que ser concordante con el amor que le damos hacia las personas. Y bien lo dijo Jesucristo, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo hemos visto? ¿Verdad? Si no vamos al prójimo al que vemos todos los días, al más necesitado. Otra forma en que podemos adorar a Dios es proclamando sus maravillas, ¿verdad? Como lo vimos ahora en el Salmo, todo lo que Él hace, todo lo que el Señor cada día tiene preparado para nosotros. Y cuando exaltamos esas maravillas, estamos adorando a Dios. Con mis pensamientos, es una forma en que puedo adorar a Dios. Que mis pensamientos estén alineados con los pensamientos de Dios. Eso es algo que realmente tenemos que pedirle a Dios todos los días, porque como ustedes saben, como seres humanos, podemos tener pensamientos que están llegando a nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente siempre está siendo bombardeada por los malos pensamientos. Y es una lucha constante. Pero en medio de la adoración, yo logro conectarme con la mente de Dios. ¿Verdad? Que mi mente esté conectada con la mente de Cristo. En fin, nuestra vida entera es una forma de adorar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante hablar de música? Ya como para ir, digamos, llegando a un punto de conclusión. ¿Por qué es importante la música cuando hablamos de adoración? Bueno, resulta que la música es uno de los instrumentos más poderosos que existen, a través de la cual podemos adorar a Dios. Por eso es que hablamos de música, cuando hablamos de adoración, porque la música es un instrumento muy poderoso y podemos decir que es tanto poderoso en el sentido positivo como en el sentido negativo. Y yo quiero leerles acá algunos datos científicos, ¿verdad? No son cosas, ocurrencias de alguien que pensó que la música podía funcionar para adorar a Dios. No, en realidad, tanto la ciencia como la Biblia nos hablan acerca de la música como uno de los instrumentos a través del cual podemos adorar a Dios. Dice acá que universidades estadounidenses han comprobado que escuchar música religiosa, ¿verdad? Yo cambiaría ese término, pero bueno, así es como lo obtuvimos de la fuente. O gospel mejora la autoestima y la satisfacción de vida de los adultos mayores creyentes. Y yo no solo diría de los adultos, de cualquier edad, y puedo decir de cualquier edad, porque, bueno, yo he hecho un experimento acá en la casa, ¿verdad?
para contarles un poquito, nosotros tenemos, mi esposa y yo, ¿verdad? Que mi esposa es la que está ahorita ahí detrás de los controles, la líder de plataforma de CFC Labranza. Es un privilegio para mí que ella esté ahí detrás de todo, digamos, la parte técnica. Incluso esta presentación tan bonita, ¿verdad? Ella la hizo, para gloria de Dios. Es una bendición para mí. Y hemos hecho un experimento acá con nuestra bebé que tiene 7 meses. Va a cumplir 7 meses. Desde que ella estaba en el vientre, siempre yo he tenido la costumbre de ponerle musiquita, música de adoración a Dios. Ahora que ya está más, bueno, más activa en muchas cosas también, me gusta mucho ponerle música de adoración y es algo tan bonito como uno ve la paz que se transmite, ¿verdad? Aunque es una bebé y todo, ella se ve que la música realmente genera en ella algo positivo, ¿verdad? Como dice esta nota. Y no solamente, por eso digo que no solo los adultos, ¿verdad? Los bebés, los niños, los jóvenes. Ese es el poder que tiene la música que adora a Dios, la música que exalta a Dios, la música que proclama las maravillas de Dios. Realmente tiene un efecto sanador en las personas. Y lo vamos a ver más adelante. Dice que tener más música en los hospitales podría favorecer la pronta recuperación de los pacientes según datos científicos. Qué maravilloso es el poder de la música que exalta al Rey de Reyes, que no solamente tiene un efecto positivo en nuestro espíritu, que nos conecta con Dios, sino que también eso tiene un efecto terapéutico en el estado físico de las personas. Dice que según la Universidad la Universidad Caledoniana de Glasgow, dice que recetar música podría ayudar a aliviar dolores físicos y emocionales y acelerar la recuperación. Yo creo plenamente que en medio de la alabanza y de la adoración, que Dios puede producir sanidades y milagros, porque ella nos permite entablar un ambiente propicio para que Dios se manifieste a su pueblo. Otras instituciones han visto que la música baja el dolor, vean qué lindo, y la ansiedad de los pacientes conectados a un ventilador, y que mejora la función del tejido endotelio a quienes sufren enfermedades cardiovasculares. Maravilloso, ese es el poder, ¿verdad?, que tiene este instrumento, que bien utilizado puede tener un efecto tan positivo en las personas. Y por eso yo insto a los ministros de alabanza a que utilicen esos dones y talentos que Dios les ha dado para bendecir a otros. Y el ministerio musical y el servicio están muy relacionados. Y es algo que yo siempre le digo a los ministros de alabanza. Ustedes no pueden ser ministros si antes no son servidores. ¿Por qué? Porque el ministerio, la palabra ministerio tiene que ver con servicio, con ser partícipes de la obra de Dios. Y cuando yo le hablo a los muchachos y les digo, Dios tiene muchas cosas más en que los puede utilizar a ustedes. Esto es una pequeña parte, el ministerio musical es una pequeña parte del ministerio de una persona. Voy a avanzar un poquito más rápido. Y el ministerio musical muchas veces se confunde. ¿Por qué? Se confunde porque pensamos que el ministerio musical solamente está relacionado con talentos, solamente está relacionado con una vocación. Efectivamente, un músico puede ser tanto músico de profesión, como lo hay muchos, como también puede ser una persona que dentro del ministerio musical desarrolla una función. Y eso tiene que ver con talentos. Hay vocación, que está relacionado con una ocupación o un oficio. Hay dones
que Dios manifiesta dentro de un ministerio musical y no necesariamente solamente como lo pensamos, el don de cantar, ¿no? Eso tiene que ver más con un talento. Y los talentos se tienen que desarrollar. Y están los ministerios, que van mucho más allá de cada uno de sus términos. Si bien es cierto, hemos hablado del ministerio de alabanza, de acuerdo a estas definiciones, el ministerio musical está relacionado con un oficio y con talentos que se tienen que aprender y desarrollar. Y vemos que dentro del ministerio de alabanza hay muchas formas en las que se puede servir. No solamente cantando, no solamente en un instrumento. Pero bueno, de eso podemos ampliar en otra oportunidad. Yo creo que eso es todo de mi parte. Creo que Anita tiene algunas preguntas en las cuales me gustaría pues ampliarles un poquito más. Amén, Anita. Claro que sí. Estoy para las preguntas y consultas. Perfecto, súper bien. Si usted tiene también preguntas o algún comentario que quiera realizar, con mucho gusto lo vamos a estar leyendo en este momento. Antes de iniciar la sesión, cuando dimos el tema, teníamos algunas preguntas que nos parecieron bastante importantes realizar. Así que, como el tema o el título decía, música, músicos y adoración, ¿verdad? Sí, hay algunas preguntas puntuales y me imagino que usted por ser el líder del Ministerio de Alabanza las pusieron así. Aquí en Hablemos de Biblia siempre decimos, vamos a ser brutalmente honestos. ¿Está bien? Y sus Claro respuestas, que sí. Bernice, tienen que ser brutalmente honestas, siempre a la luz de la palabra, que es lo más importante. Amén. ¿Está bien? Perfecto. Claro que Una de sí. las primeras preguntas que nos llegó dice, dice así, ¿cómo podría lidiar con la envidia? No hablo de esto con nadie, pero está en mí. Y hace un énfasis en que ha sentido envidia tal vez de algún compañero de ministerio y en este caso, pues de música. Amén. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque en realidad es algo bastante común. Creo que todos los que de alguna u otra manera hemos estado involucrados en un ministerio de alabanza, en alguna oportunidad nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Y podemos hablar de una envidia ministerial, ¿verdad? Si se puede decir de alguna manera o si le podemos dar una terminología o una categoría. ¿Y cómo podría lidiar con esto? Bueno, yo tengo un texto bíblico acá que me gustaría compartirles. Y si usted tiene su Biblia ahí cerca, pues ábrala y busquemos ese texto, porque ahí la palabra de Dios tiene respuesta para todo, ¿verdad? Y yo creo que la importancia de este programa, hablemos de Biblia, que la Biblia siempre va a ser esa fuente de sabiduría que nos va a ayudar a responder cualquier interrogante. Y está en Filipenses 2:3 al 5. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mejor ejemplo que tenemos de cómo lidiar con estas situaciones es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él siendo igual a Dios, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que no podemos nosotros realmente considerarnos superiores, tal vez porque Dios te ha dado un gran talento y has desarrollado tu talento, como lo veíamos ahora, te has entrenado, te has capacitado, ¿verdad? No podemos vanagloriarnos, ¿verdad? No podemos considerarnos por encima de otros solamente porque Dios nos ha dado ese privilegio, porque al final de cuentas, el que reparte todo esto es Dios, ¿verdad? Y si no fuera por Él, no tendríamos nada de lo que tenemos. Todo Ok, lo bueno lo viene de Dios. ok,
Excelente. Entonces yo creo que la mejor manera es entendiendo que todo proviene de Dios y que las personas que están trabajando a nuestro lado son tan importantes como somos nosotros para Dios. Ok, súper Amén. bien. No Vamos sé a... si... Sí, súper Ok, bien. Vamos ¿está avanzando un bien? poquito más. ¿Está bien? Dice, ¿cómo debería comportarme si un compañero de ministerio solo piensa en sí mismo y no en equipo? Muy bueno eso. También, muy... Nos ha pasado, creo que también a todos. Bueno, yo creo que la mejor manera en que nos podemos comportar, ¿verdad? Si eso pasa es eh, dar ejemplo, realmente. Siempre he pensado que el ejemplo tiene más poder que las palabras, ¿verdad? Yo puedo reclamar, yo puedo quejarme con el líder, mira que me está pasando esto, mira que ese compañero no está haciendo lo que tiene que hacer, o sea, muchas cosas. Pero al final de cuentas creo que lo que mejor podemos hacer siempre es predicar con el ejemplo. Si yo Ok, quiero que otra persona que está haciendo algo mal aprenda algo bueno, es a través de nuestra propia vida. Y ahora vimos que la adoración es un acto es la manera en que vivimos. Nuestra manera de vivir es un acto de adoración a Dios y dependiendo cómo estemos viviendo, así estamos demostrando que somos verdaderos adoradores. ok, perfecto. Excelente, Bernita. Aquí hay una pregunta bastante interesante. Vamos a ver cómo la podríamos responder a la luz de la palabra, que es lo más importante. Amén. Esta persona dice, reconozco que no canto bien. Una vez me dijeron que no podía estar en el Ministerio de Música. ¿Esto fue correcto? Ok. Bueno, también es algo que pasa, creo que en todo lado, ¿verdad? Ahora estuvimos viendo que el ministerio musical está relacionado con la parte de los talentos. Y los talentos son algo que, bueno, tenemos los dos casos. Puede ser que haya una persona que realmente de nacimiento tenga un talento muy especial hacia la música o hacia algún instrumento. Y vemos personas muy talentosas, ¿verdad? Que tienen esa facilidad para ejecutar algún instrumento o cantar o algún otro oficio dentro del ministerio, Ujú. ¿verdad? Ya vemos otros que necesitamos mucho entrenamiento, ¿verdad? Y ambos casos, en los dos casos, el talento siempre se tiene que perfeccionar. Y quiero decirle a esa persona que hizo esa pregunta que los ministerios de alabanza, los ministerios, no necesariamente están relacionados con canto, ya lo vimos ahora, no necesariamente están relacionados con una parte musical. Dentro del ministerio hay muchos, muchos otros oficios y eso depende mucho también de la iglesia, ¿verdad? De la congregación, del tamaño, de la parte técnica, etcétera. Pero para poder ejercer un ministerio con excelencia se tiene que realizar un trabajo propio. No es que Dios va a venir del cielo y nos va a poner en nuestra boca la adoración y va a fluir. Sí puede pasar, ¿verdad? Porque ya vimos que uno puede adorar de lo profundo de su corazón, en su hogar, etcétera. Pero cuando hablamos de términos musicales, hay técnica, hay entrenamiento, hay capacitación y como hijos de Dios siempre tenemos que darle la excelencia a Dios y en esto la parte de entrenamiento, de capacitación, eso siempre va a ayudar a que la adoración pues suba de nivel. Me refiero a la parte técnica, porque la adoración ya vimos que es algo espiritual, pero también como instrumento la música siempre va a ayudar, ¿verdad? Para que Ok. la adoración sea con más excelencia. Entonces a esa persona más bien yo le animo a que siga explorando. Si tal vez el cántico no fue algo en lo cual se pudo desarrollar, siga explorando cuál es su talento, porque de alguna u otra manera mínimo siempre vamos a tener un talento. Claro. Y el Espíritu Santo se va a encargar también de guiarnos a encontrar cuál es ese talento y cuál es nuestro lugar en la obra de Dios. Ok, súper bien.
Eso está muy interesante. Dice, hablando de música también, siento que la música que no es precisamente cristiana o gospel, que era lo que usted decía en el ejemplo que nos dio, es más Ujú. elaborada que la que sí es gospel o como comúnmente se llama cristiana, ¿verdad? Por eso la escucho más. ¿Qué podría hacer al respecto ante esta realidad? Dice esta persona. Sí, bueno, también creo que eso es Ujú. un mito que tenemos que romper porque lastimosamente hemos caído en ese pensamiento también porque hay limitaciones, ¿verdad? Hay limitaciones técnicas, hay limitaciones, hasta podríamos decir, de entrenamiento, que también fue algo de lo que hablamos ahora. Ujú. Que podría decir uno, bueno, es que la musiquita que tocan ahí en esa iglesia es así como que muy, no es el nivel que ando buscando, mejor escucho otra música más elaborada. Y es un mito porque dentro de la música cristiana hay infinidad de géneros y ahí es una paleta, ¿verdad? Si podemos decirlo, una paleta de opciones para todos los gustos, sabores y colores, ¿verdad? Que podemos encontrar una música desde algo muy sencillo, una persona tocando una guitarra, hasta una orquesta completa, ¿verdad? Ejecutando un concierto con todos los, digamos, con la máxima tecnología, la parte técnica muy desarrollada, ¿verdad? Con músicos muy preparados en el ámbito cristiano. Entonces, creo que más bien es un tema de exploración, ¿verdad? Ahí podemos decir que no vamos a menospreciar que la música cristiana, por ser para Dios, como muchas veces hemos pensado erróneamente, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, Ujú. eso va a depender mucho del nivel de preparación de la persona que está ejecutando algún instrumento y es un aspecto técnico. A final de cuentas, eh, lo importante, como lo vimos ahora, es la actitud de nuestro corazón. Claro. Y en lo técnico, pues se puede llegar hasta el nivel máximo, ¿verdad? Igual, no hay límites. La música se puede ejecutar en el nivel más básico hasta la música más compleja, siempre adorando y exaltando a nuestro Dios. Ok, súper bien. Nos quedan dos más. Esta última, bueno, esta antepenúltima, perdón, dice así. Ok, esta es muy directa, ¿verdad? Dice, siento que algunas personas son vanagloriosas y las veo sirviendo y cantando a Dios. Cuando lo hacen, no logro concentrarme para adorar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, también es algo que yo he escuchado bastante en todo este tiempo que tengo de estar en el Ministerio de Alabanza, que ya son algunos añillos, ¿verdad? Ujú. Lo he escuchado mucho. ¿Qué podemos hacer? Orar. Orar porque realmente nosotros, por eso lo definimos bien, la adoración es algo que nace de lo profundo de tu corazón. Y para que sea Claro. una verdadera adoración, tiene que ser dirigida hacia Dios. Es Ujú. decir, yo podría estar cantando, pero mi adoración no está en función de Dios, sino que está en función de la persona que está cantando, de la persona que está dirigiendo en ese momento la alabanza. Si mi actitud de adoración o mi supuesta actitud de adoración está en función de la persona que está cantando, la persona que está dirigiendo, en algún momento vamos a ser decepcionados, porque tan humano es el que está delante tuyo como nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, mi adoración no puede estar en función de quien está ejecutando un instrumento, porque es un ser Claro. humano como yo y puede fallar. Y ahí es donde han surgido tantas decepciones, porque hemos quitado la mirada del verdadero propósito de la adoración, que es Ujú. exaltar a nuestro Dios. Y nuestro corazón tiene que estar en función de eso. Ahora, yo siempre digo que hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Porque sí es un hecho que los ministros de alabanza necesitamos que estén orando por nosotros.
¿verdad? Los ministros de alabanza, y creo que todo ministro va a concordar conmigo en esto, que necesitamos realmente cobertura en oración, porque vieran qué fácil que es con una palabra, con un halago, que tu corazón no sienta un poquito de vanagloria. Claro. Y consejo, vamos a ser directos y sinceros, ¿cierto? Entonces yo soy Brutalmente directo y honestos. sincero, ¿verdad? Completamente honesto. Yo puedo decir, si alguien te felicitó, no, tu corazón no se va a entristecer, te vas a sentir alegre, feliz, pero la la actitud correcta en la que debemos tomar ese halago es siempre creyendo que el motivo de la adoración es Dios, que por lo tanto Él es el que se tiene que llevar la gloria, la honra, el reconocimiento. Si lo hiciste con excelencia, siempre reconoce que eso es para Dios. Y a todos los que están ahí en casita, les pido que siempre estén orando por los ministros de alabanza. ¿Para qué? Para que la cobertura de Dios siempre esté con nosotros y que no nos pase como a Satanás, que yo creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad? Que su corazón se llenó de orgullo y quiso ser como Dios y quiso robarse la gloria de Dios. Y por esa causa fue expulsado. Y Claro. nosotros como ministros de alabanza estamos también expuestos a eso si nuestro corazón no le da la gloria a Dios, la gloria que Él merece. Súper bien. Con esa última pregunta, nos vamos a poner un poquito teológicos y ya con esto cerramos. Dice, ¿Ok? ¿por qué quiere Dios que le adoren pecadores si no lo necesita? ¿Ok? Realmente si nos vamos a la parte más absoluta, Dios realmente no necesita nuestra adoración. O sea, Dios no es un ser que necesite algo. Él es dueño de todo. Y lo vimos ahora. Nosotros somos su creación. Somos de su propiedad, ¿verdad? Le sea el Salmo 100. Entonces Él realmente no necesita que nosotros le adoremos. No es algo que Él necesite. ¿A qué me refiero con esto? ¿Verdad? Para que no me malentiendan. Es que si yo en este momento decido no adorar a Dios, eso, Dios va a seguir siendo Dios. Es igual que el tema de que si creo en Dios o no creo en Dios. Al final, Dios va a seguir siendo Dios, Dios va a seguir siendo eterno, igual Dios me va a seguir amando. Es decir, que mi adoración en lo absoluto va a ser algo que a Dios le afecte. Lo que pasa es que como la adoración somos criaturas creadas por Dios, Dios quiere entablar una relación con nosotros y la adoración es uno de los medios para lograr esa relación. Entonces no es que Dios la necesite, pero Dios sí quiere. Dios sí está buscando, decía el texto ahora, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él lo está buscando, Él lo está anhelando. No es algo que Él necesite, pero Él anhela profundamente por su amor, por su misericordia, anhela que la humanidad le adore, porque Él nos hizo con ese propósito, para que le adoremos a Él, para que le exaltemos a Él. Entonces, si yo adoro o no adoro, al final eso a Dios no le afecta en nada, me afecta a mí. Entonces yo soy el más necesitado de adorar a Dios porque es la manera en que yo me voy a poder relacionar más íntimamente con Dios a través de Ok. la adoración. Extraordinario. Muchísimas gracias, Bernita. De verdad, personalmente, este, personalmente creo que he aprendido mucho de usted. Muchísimas gracias por su Gloria a Dios. honestidad para contestar y bendito Dios que tenemos una persona como usted en nuestra congregación, con muchísima sabiduría y siempre Gloria a Dios. nos bendice muchísimo. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Creo que todos los ministros de alabanza que están conectados tienen que estar muy agradecidos con el Señor por un líder como el que tienen. Ahí están poniendo Patito, José, Denis y demás. Están Gloria a contentos Dios. es una bendición, Bernita. Gloria a Dios Ahora, por su vida. para todos, de verdad, qué privilegio. Nunca pensé, de verdad, que me fuera a formar parte de los invitados porque la calidad de invitados ha sido extraordinaria. Y bueno, damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que no Amén. se llene nuestro
razón de vanagloria. Toda la gloria es para Dios. Amén. Amén, así es. Y por eso pusimos Él es este el tema la que queríamos continuar, ¿verdad? La próxima semana cerramos con este tiempo de Hablemos de Biblia. Vamos a tener un tema sumamente interesante. Durante la semana les vamos a contar qué es. Y muy agradecidos hasta el día de hoy todos los expositores que han estado, incluyendo expositores de nuestra casa. Así que es un honor y un placer que usted haya estado conectado con nosotros, y también es un honor y un placer escuchar la palabra de Dios. Es un deleite para nuestros corazones. Gracias a todos por sus preguntas tan honestas y nos estamos viendo próximamente. Bendiciones a todos, hermanos.